Va a estar con nosotros Nuria Mendizábal. Nuria va a estar haciendo una columna de energía, por lo menos cada 15 días, ¿no? Un tema que necesitamos con urgencia tratar de entender ciertas cuestiones en este sentido. Nuria es licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es maestranda en Economía Política con mención en Economía Argentina de Flaxo y en investigación también en Ciencias Sociales de la UBA, integrante del área de Economía y Tecnología en Flaxo y del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de CIFRA, y tiene un currículum extenso, paro acá, pero digo, es la verdad que para nosotros una gran incorporación sumar a Nuria Mendizábal. La voy a saludar. Nuria, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto escucharlos y estar acá con ustedes. Nuria, bueno, te puedo sumar. Bueno, contanos un poco ¿por dónde vamos a arrancar esta columna de energía, ¿no? A ver cómo podemos entender, por un lado, la segmentación, por otro lado, lo que son las tarifas o el aumento de tarifas. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, como saben, es un tema arduo de entender. Muchas veces está permanentemente en lo público y tiene muchas coordenadas técnicas que hace que sea muy difícil para todos nosotros, los usuarios, entender bien por dónde viene este tema. Por eso pensé arrancar hoy esta columna, sabiendo que vamos a tener otras oportunidades también, para dar un poco un panorama general en qué estado está la situación energética actual a nivel internacional y en relación a los subsidios energéticos, para también inscribir en ese plano las discusiones que se dan en la Argentina, ¿no? Que muchas veces se discute sin tener en cuenta cuál es el panorama general. Y en eso seguramente escucharon hablar estos días, y hubo bastantes referencias a la crisis energética en Europa. Quería hacer una breve referencia histórica, ¿no? de los últimos años. En realidad esto surge, ¿no? La disparada de los precios internacionales de los combustibles está asociada a unos años previos, incluso antes de la guerra, que tiene que ver con varios factores. Por un lado, como todos sabemos, la pandemia fue una bajada terrible en la actividad económica y todo 2020, la gran cantidad de países en aislamiento obligatorio. Eso supuso una caída en la actividad económica, y cuando hay caída en la actividad económica, la demanda energética, si bien se sostiene, pues es un bien que usamos todos y todas por nuestros hogares, por supuesto las industrias, los comercios, también hay una frena. En el 2021 la reactivación económica, no solo en la Argentina, sino en el resto de los países del mundo, fue muy abrupta y mucho más fuerte de la que se esperaba, por lo cual también hubo una disparada en la demanda energética. La energía se usa para las industrias, para los comercios, no solo lo que usamos en los hogares. ¿Qué pasó frente a esa situación? Un monstruo, una gran potencia como China se encontró con la situación de que no podía abastecer toda la necesidad de demanda que tenía con carbón. Para que tengan una idea, China se abastece más o menos un 60% de su matriz energética depende del carbón, por lo cual frente a ese aumento de la demanda energética salió a buscar otras fuentes de energía. Y esto es algo técnico que hay que entender, que la energía no podés importar cualquier tipo de energía, porque la energía la tenés que trasladar. Las fuentes renovables, por ejemplo, eólica, solar, se producen en el momento, se trasladan al sistema y no se pueden conservar, acumular en algún lugar que la reservás. El gas, por ejemplo, requiere gaseoductos para llegar a los distintos centros urbanos para su consumo. Por lo cual, como siempre seguramente escucharon muchas veces, se habla de los barcos de GNL, que es gas natural licuado de petróleo, que lo que permite, se licúa ese gas a partir de un procedimiento y permite trasladarlo en barquitos por el mundo. El precio del gas natural licuado, el GNL, se disparó a partir del aumento de la demanda de China. También hubo una fuerte demanda en el 2021, antes de la guerra, de Europa, de gas y de GNL, porque Europa hizo una apuesta a su transición energética a fuentes más verdes, ¿no? En fuentes renovables, y tuvo una crisis en 2021 de falta de vientos. Entonces tuvo que derivar su consumo de lo renovable a pedir más gas y más GNL. Por otro lado, de este lado del mundo, Brasil, Argentina, como saben, estamos
saliendo recién, pero sufrimos una gran crisis hídrica a partir de la gran sequía histórica del último siglo, que se vivió en las cuencas de los principales ríos, por lo cual que tanto Brasil es un gran consumidor, un gran demandante de generación hidroeléctrica, también tuvo que trasladarse y pedir otro tipo de fuentes. Esa situación generó que los precios ya estuvieran en alza muy fuerte en 2021. Cuando eso sucede, significa que los barcos de GNL son mucho más caros, por lo cual cualquier país que necesita, no se autoabastece, empieza a sufrir un aumento en sus costos de la energía. A esto se sumó la guerra de Ucrania, que como saben, esto sí se comenta mucho en los medios de comunicación, sí. Disparó aún más los precios de la energía. En este contexto, fue que Argentina firmó el acuerdo con el FMI, ¿no? En este contexto de alza de precios, donde un ítem fundamental que negoció Guzmán con el FMI fue que se comprometió a reducir los subsidios de la energía. Y antes de pasar a la Argentina, quería comentar algo que sucedió, no sé si ustedes escucharon, a la primera ministra Liz Truss. Esta semana hizo un anuncio de congelamiento de tarifas de gas y energía eléctrica. ¿Qué supone esto? Marcó que a partir del 1 de octubre el precio máximo que va a pagar por el gas, la electricidad, cualquier hogar británico va a tener un límite de 2.900 euros anuales para un consumo, y esta medida va a ser durante 2 años. Para que tengan una referencia, en septiembre, a partir de principios de septiembre, o sea, hace unos pocos días, el ente regulador en Reino Unido había fijado este valor a 4.000 euros. Estamos hablando que la diferencia entre 4.000 y 2.900 euros es 1.100 euros anuales por hogar, es lo que el gobierno británico va a sostener como subsidios a la energía en cada hogar británico. Además van a haber ayudas y reducción y aumento de subsidios para empresas, organizaciones no gubernamentales, la administración pública, hospitales, escuelas. Y para que tengan una dimensión del monto que supone esta ayuda, que se fija más o menos a 46.000 millones de euros. Para que se den una idea, estamos hablando de prácticamente un monto muy similar al endeudamiento externo con el FMI que tomó el gobierno de Cambiemos, que fue alrededor de 45.000 millones de dólares. Estamos hablando de una política de subsidios energéticos que el gobierno británico en la actualidad, como muchas veces se usan las referencias a Europa, ¿no? Como el primer mundo y la modernización y la racionalización, y una ministra que no es claramente nacional y popular, ¿no? La primera ministra actual está planteando estas medidas como antiinflacionarias, que para que el Reino Unido estaba pensando tener una inflación acumulada para 2022 del 18% anual, que para nosotros no es nada en la Argentina, pero para que se den una idea, se conciben los subsidios energéticos como medidas antiinflacionarias y de preservación de ingresos de los hogares. ¿Y por qué traigo esto? No solo porque es actual y es relevante entender cuál es la situación de Europa, que es muy crítica, sino también para dimensionar y resignificar cuál es la política energética que se dio el Frente de Todos, con muchas pujas internas, con muchas dificultades, y con muchas presiones también sectoriales, ¿no? de las empresas del sector, pero que se logró gracias al sector, digamos, conducido bajo Cristina Fernández de Kirchner, dentro del sector que se le llama el sector kirchnerista, ¿no? Dentro de energía, garantizar durante todos estos años que les estoy contando, donde se dio la disparada de precios, 2020, 2021 y hasta la actualidad prácticamente, garantizar el compromiso del Estado en sostener facturas de luz y de gas subsidiadas. ¿Con qué propósito? Por un lado, sostener los ingresos de los hogares que venían y de los sectores productivos, ¿no? Que venían de la crisis de Macri, sumada a la crisis de la pandemia y después sumada a la crisis inflacionaria que estamos viviendo. Entonces, en este sentido, me parece importante ver que en definitiva las medidas que hoy se toman en Europa son medidas que se fueron tomando como medidas coyunturales, ¿no? Y de sostenimiento de subsidios en pos de la reactivación económica, ¿no? La recuperación de los ingresos. Nuria, ¿te puedo hacer una consulta? Digo, acá se avanzó con lo que es la segmentación. Digo, en
¿Podemos ver en Europa que hayan hecho algún tipo de segmentación más allá de lo que pueden haber o bajado los subsidios o aumentado las tarifas? Eso no, por lo menos no tengo conocimiento de eso. Hay algunas experiencias de segmentación, pero que no son las mismas que acá, ¿no? De la misma forma en Colombia, en algunos países. Pero sí podemos decir que la segmentación tarifaria es una política que está impulsando el FMI, que está insistiendo con eso. A ver, la segmentación en sí, me parece importante destacar que, por supuesto, en teoría es una política, digamos, de justicia, de equidad, ¿no? Porque vos sostenés los subsidios para efectivamente las personas que lo necesitan, y aquellos sectores que realmente pueden pagar el costo de la energía deben pagarlo. En ese sentido es una política interesante. El problema es que es de muy difícil aplicación. Si quieren, ahora después les cuento un poco los límites que hay, ¿no? Por eso, además, por otro lado, el impacto que eso tiene para reducir el déficit de subsidio energético es menor. Entonces, es un esfuerzo enorme llevar adelante esta medida, que está bien hacerla, me parece correcto, con muchas dificultades, hay que ver si se puede aplicar finalmente, pero en un contexto como el nuestro, donde hay una inflación muy alta, donde los hogares están muy apretados para llegar a fin de mes, en su gran mayoría, y si vos no haces esta medida quirúrgicamente, es decir, efectivamente captando a aquel hogar que puede pagar la energía en un contexto de costos tan altos, podés tener errores graves que supongan para algunos sectores una dificultad enorme. Entonces, es una medida para aplicar con cuidado, con paso a paso. Quirúrgicamente me refiero a ser muy precisos en dónde estás sacando subsidios. Pero obviamente que hay que avanzar en ese sentido. Pero estamos en un contexto complicado, ¿no? Porque es un contexto con mucha inflación. Esto supone un aumento de los costos de los comercios, de los comercios, de los hogares. Eso puede trasladarse a precios. Hay que ver cómo se termina implementando. Y ya hay problemas con esto. Y esto, si querés, dejo medio abierta la pregunta, ¿no? Para la columna, la próxima columna. Pero hay un problema también con, van a aumentar las facturas, o sea, la gente va a sacar más guita de su bolsillo, y esa guita, ¿para quién va? Bueno, es buenísima tu pregunta, porque yo escucho mucho, hay un problema de desconocimiento, entonces muchas veces se plantea que ese dinero va para las empresas. Yo esto, si quieren, después lo empleamos bien, pero para que tengan una idea, las facturas, tanto de gas como de luz, tienen 3 componentes. Un componente es el precio de la energía, otro componente es la tarifa de transporte y otro componente es la tarifa de distribución. La tarifa de transporte y distribución eso sí, es lo que cobran las distribuidoras y las transportistas por su servicio. Eso es lo que va a las empresas. Por eso, por ejemplo, en el caso del gobierno de Macri, se combinó aumento de tarifa con quita de subsidios. Entonces, el tarifazo de Macri, para que tengamos una referencia de hace poco tiempo, combinaba las dos cosas, aumentaba los 3 componentes de las facturas finales. En cambio, lo que está planteando el gobierno en este momento es la quita de subsidios, es decir, que ese precio de la energía aumente en las facturas. En el caso de lo que sería el nivel 1, los sectores de mayores ingresos en la segmentación, van a pagar, el precio ese va a ir a equipararse al costo. La diferencia entre el costo que cuesta producir 1 megawatt con el precio es lo que el Estado subsidia. Cuando hablamos de quita total de subsidios, quiere decir que cada hogar que está en condiciones de pagar, o que el Estado lo identificó como en condiciones de pagar, va a tener que pagar todo el costo, asumir el costo total de lo que cuesta producir la energía. La tarifa de transporte y de gas por ahora están congeladas, o sea, hubo algunos aumentos a lo largo del tiempo, muy poquitos, y por ahora quedaron congelados. Por lo cual, cuando uno dice el precio de la energía va a aumentar, no sé, estoy dando cualquier ejemplo, 100%, no quiere decir que tu factura final va a aumentar un 100%, porque es solo 1/3 de esa factura que aumenta.
Entonces las políticas están pensadas en quita de subsidios porque el Estado Nacional está comprometido por el acuerdo, por el acuerdo que firmó Guzmán con el FMI a llevar los subsidios, a reducir los subsidios energéticos a un 0,6% en relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Entonces, la Argentina hoy se encuentra en una situación por el endeudamiento, por un acuerdo firmado por el fondo en un contexto, es muy relevante pensar que este acuerdo lo firmó Guzmán, se comprometió a reducir subsidios en un contexto de aumento y de escalada de costos. O sea, hacía 15 días había estallado la guerra en Ucrania, Rusia es el principal proveedor de gas de Europa. Eso suponía que Europa no pudiera abastecerse de ese gas, por lo cual iban a aumentar los precios. Ya se sabía que los costos iban a aumentar un montón. Entonces, a comprometerse a reducir subsidios en un contexto así, supone un ajuste, ¿no? Claro. Claramente. Nuri, mil gracias por este informe. Entendemos que esto de la segmentación y del aumento de tarifas es un proceso que viene a paso lento, así que nos va a ir dando tiempo para tratar de entenderlo, de qué manera el gobierno lo está tratando de llevar adelante. Así que vamos a continuar, ¿no? Perfecto. Solo para cerrar, para que estén atentos y atentas, esta semana ya hay varias provincias que decidieron frenar con la segmentación. Misiones y Jujuy dijeron que por ahora no la van a aplicar. Los gobernadores de la Liga del Norte Grande, que son alrededor de 10 gobernadores, ya hicieron público su rechazo o su preocupación al gobierno nacional para aplicar esta medida, así que esto trae cola, lo veremos la próxima vez que nos encontremos. Nuria, muchísimas gracias, nos encontramos dentro de 15 días. Muchas gracias.